Nosotros tenemos para comenzar nuestro programa de hoy al juez supremo Manuel Luján Túpez, presidente de la Mesa de Trabajo del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, para que nos aclare sobre este tema. En los últimos días hemos entrevistado a abogados, algunos de ellos marcadamente críticos sobre la ley de extinción de dominio. Queremos que el juez supremo nos explique en qué situación en el proceso parlamentario se halla este texto, qué cosa modificaría, por qué es indispensable y hasta cuándo se remonta en nuestro sistema normativo. Juez Manuel Luján Túpez, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, un saludo muy cordial a usted, don Fernando, a usted, Carlos. ¿Cómo está, doctor? Y a todos los escuchas. El tema de extinción de dominio es obviamente a últimas fechas, esa es una de las cosas que me alegra, un tema recurrente y ya más personas empiezan a hablar de él. Su origen se remonta a 1988 en este hemisferio y particularmente en el Perú. Está colocado en 4 convenios internacionales, el cual el Perú tiene la obligación de cumplir. Esos compromisos internacionales hicieron que inicialmente el año 2007 apareciese la ley de pérdida de dominio. 2007, bajo Alan García II. Efectivamente. Y los convenios que había habido antes son los de Palermo, Viena, Medellín, ¿no? Mérida y Caracas. Mérida y Caracas, sí. Sí. Y nosotros suscribimos a lo que se acordó en esas 4. En esos 4, más bien cada convenio ha ido amplificando el ámbito de influencia de lo que supone el decomiso sin condena, que nosotros lo llamamos extinción de dominio. Doctor, a ver, para que la gente que nos ve y nos escucha lo entienda, ¿en qué consiste la extinción de dominio? Qué excelente ¿Podría explicarlo pregunta. en palabras sencillas? Sí, ¿no? cómo no. Qué excelente pregunta. Primero debo señalar una cosa que me parece importante, ¿no? Yo soy juez supremo, pero estoy aquí porque este proceso no tiene casación, no llega a la Corte Suprema. Y por lo tanto yo no tengo adelantamiento de opinión en lo que diga. Y en mi obligación administrativa, como parte de la coordinación nacional del subsistema, es que tengo la obligación de explicar, sobre todo a quienes tienen la posibilidad de cambiarlo, lo que esto supone. Y entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que hace extinción de dominio? Extinción de dominio, en pocas palabras, lo que hace es quitarle la logística al delincuente para que tenga la imposibilidad de continuar agrandando su criminalidad. Entonces, la Fiscalía, primero, no es que va por allí buscando todas las propiedades de quien sea, sino lo que hace es identifica bienes que están dentro del delito. Esa es la primera condición. El bien tiene que ser dentro del contexto delictivo, o se ha adquirido ilícitamente, o se usa ilícitamente, o se tiene sin poder explicarlo desde su propia riqueza. Y entonces ese bien, por eso va a un proceso judicial, la Fiscalía demanda que ese bien se extinga, es decir, que pase al Estado peruano. Y luego de ese proceso judicial, en donde la Fiscalía tiene la obligación de demostrar que el bien estuvo vinculado al delito, ha generado ganancias ilícitas para su dueño, esa es la segunda condición, y si eso lo logra demostrar, entonces el juez determina que ese bien se extingue y Muy pasa bien. al Estado. Doctor Luján, tenemos que hacer una pausa para digerir de ya esta primera explicación y que después de la pausa nos conteste a uno de los reproches que se hace contra la ley tal como ha sido formulada, que se está presumiendo que hay un delincuente que es el propietario de esos bienes que van a ser extinguidos, es decir, retirados de su propiedad, sin haber sido condenado. Porque por definición el procedimiento de extinción de dominio va muy rápido, mientras que los procesos penales, como sabemos, sobre todo cuando son los grandes pescados del crimen, duran muchos años. Nos va a contestar cómo responde usted a las críticas que se han formulado en ese sentido. Pero, Carlos, primero vamos a una pausa. Efectivamente, vamos a la pausa y regresamos con...
Son las 8:20, estamos conversando con el juez supremo Manuel Luján Túpez, que es el responsable de la mesa de trabajo especializada en extinción de dominio, es decir, la pérdida de las propiedades producto de un delito sin que se haya condenado, ese es el punto acá delicado que nos debe explicar, al propietario de esos bienes. Y nos ha recordado que este concepto jurídico nació por un acuerdo de una reunión de la ONU que tuvo lugar en el año 88 en Palermo, en la época de la lucha grave contra las mafias italianas, el asesinato de jueces y demás generales de la policía, y que el Perú, a través de nuestro presidente de la época, Alan García, en su primer gobierno, firmó ese acuerdo donde nace la historia de la legislación de extinción de dominio que estamos a punto de ver modificada. Pero la pregunta es, y lo que algunos no entienden, ¿cómo se puede tomar una decisión sobre bienes, propiedad de una persona, si esa persona no ha sido condenada y en consecuencia debe ser presumida inocente? Correcto. Primero hay que establecer dos escenarios con los que trabajamos, ¿ya? Nosotros trabajamos con bienes en los cuales definitivamente ya existe sentencia de condena. No es que no exista, eso es un grupo, y por lo tanto ya existe la probanza, la Fiscalía lleva como prueba la sentencia de condena del delito y por lo tanto es esa el área de trabajo. Y la otra área es en la que no existe la condena, pero definitivamente el bien está vinculado a un delito, ¿ya? En este segundo escenario, que es el más problemático, primero les puedo asegurar, de hecho nosotros tenemos las estadísticas públicas en la página web www.snwed.pj.gov.p, ahí están todas las estadísticas. No tenemos de los más de 2.000 casos hasta ahora terminados, ni uno solo en el que el bien haya sido no encontrado en un contexto ilícito. Todos los bienes están, de hecho ese es el requisito para que la Fiscalía pida, que debe ser un contexto ilícito. Pero además debe haber generado una ganancia ilícita a su dueño. Por ejemplo, supongamos que en un avión hay un pasajero transportando droga. El pasajero no es dueño del avión. Se puede extinguir el avión solo si se demuestra que el dueño del avión ganó dinero con ese transporte y que esa ganancia de dinero fue además ilícita. Porque si, por ejemplo, solo cobró el pasaje, no sería, ¿no? Y en ese escenario, a esto que se llama ganancia ilícita es una de las primeras salvaguardas que tiene el artículo 1 de la ley. Salvaguarda es una garantía procesal de derecho que se tiene. Y la segunda, y de esto se debería hablar y no precipitar el nivel, es la salvaguarda de buena fe. Si el dueño, pese a que su bien ha sido encontrado en un vínculo delictivo o ilícito y además sí ha generado una ganancia, tiene todavía la oportunidad de establecer que eso que hizo, alquiló, compró, cedió, en fin, lo hizo de buena fe. Si se acredita que fue de buena fe, tampoco se extingue. Eso es lo que se hace en extinción de dominio. Por lo tanto, no es necesaria la sentencia porque de lo que se trata es de demostrar que el bien ha sido utilizado dentro de la ley. Si el bien ha sido utilizado dentro de la ley, no hay ninguna preocupación que haber. Doctor, a ver, si es que se aprueba en segunda votación esta variación de la ley de extinción de dominio, ¿qué afectación tendría? ¿Cuántos procesos por actos de corrupción quedarían afectados, cierto? ¿Y de qué manera? Vamos a ver, las estadísticas que se manejan a nivel del Poder Judicial son una vez presentadas las demandas. Pero además están en investigación todos esos bienes. La Fiscalía tiene ese dato, ha revelado que serían más de 5.000 procesos que están en investigación. ¿Y de qué manera se verían afectados? La afectación es la siguiente. Primero, la ley tiene dos trucos, digamos, que convierten a este proceso en inexistente y por eso es que sería
completamente problemático. La primera exige que exista sentencia firme. El modelo peruano, para que exista sentencia firme, requiere que no pueda, eso es definición ya del Tribunal Constitucional, requiere que no exista ningún proceso pendiente o recurso posible. Y entonces, fíjese usted, frente a una sentencia que ya hubiera terminado en casación, todavía existe el proceso de habeas corpus. Bueno, ahora, se dice que si es que se aprueba esta ley, el Perú sería colocado en una especie de lista negra a nivel internacional. ¿A qué se refiere, doctor, con esto? Existen muchas consecuencias que tendría esa modificación. Los compromisos internacionales con los que nace esta ley, que ya los he señalado, los recuerdo, Viena, Palermo, Mérida, Caracas, que tienen que ver con tráfico de drogas, con criminalidad organizada, sicariato, extorsiones y con corrupción de funcionarios, ha establecido una lista de compromisos y un celador, así como aquí tenemos al contralor cuidando los dineros públicos, así a nivel internacional existe este celador o contralor que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional. Dentro de ese grupo, ¿de qué se encarga? Es para que más o menos hablemos en lenguaje, es como la Infocor de todos los estados de las Naciones Unidas. Ya. Y los va clasificando por colores. Y los más peligrosos es el color gris, el color negro y el color rojo. ¿Perú sería colocado como un país de riesgo? Esa es la respuesta. ¿Por sí. qué? ¿Por qué aspecto? Porque además de exigirlo la convención internacionales, el Perú firmó el año 2018 la Declaración de Lima con todos los países de América, entre ellos Estados Unidos. En esa declaración el Perú se comprometió a tener esta ley y por eso se promulga en ese año la ley y por eso la tenemos. Pero una de las condiciones que ha establecido son las recomendaciones de la GAFI. Dentro de esas recomendaciones... Grupo de Acción Financiera Internacional. GAFI, sí, sí. Dentro de esas recomendaciones yo quiero resaltar las de octubre del 2023, que es la recientísima. En octubre se reúnen en París y bajo la presidencia de Raja Kumar, ese presidente que estaba en ese tiempo en funciones, que lo tenía Singapur, ahora lo tiene México, se acordó que ya no son solo recomendaciones, sino obligaciones de los países. Si los países no cumplen esas obligaciones, lo colocan en esa lista gris, que significa país en el que no garantizamos inversión, o en la lista negra, si es que no atiende de volverlo a reinstalar, ¿no? País en el que no se asegura ningún crédito ni ningún respaldo financiero. Y el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio, ¿cuánto ha recuperado hasta el momento en recursos, no, por diversos delitos? Hasta este momento, en los 6 años que ha cumplido, tenemos más de 171 millones de dólares recuperados para el Perú. 171 millones de dólares. Sí. Muy bien, ¿qué es lo que se pretende modificar con esta nueva versión de la Ley de Extinción de Dominio? La ley tiene 2 modificaciones que a mí me parecen problemáticas, entre otros aspectos que podrían sí discutirse, ¿no? Los 2 principales aspectos que son primero, solo restringe a algunos delitos. Por ejemplo, no está el robo. Y el robo es uno de los delitos que genera más ganancias, porque es por naturaleza un delito de patrimonio. Y en segundo lugar, da solamente 5 años para que prescriba. O sea, por un lado exige que la sentencia firme haya para que se pueda iniciar, y del otro lado se dice desde que se cometió la actividad ilícita, 5 años. Bueno, un proceso penal en promedio, demora 8 años. Entonces, cuando nosotros termine ese proceso, ya habría prescrito, no tendríamos nada que extinguir. Entonces, eso es lo que está.
¿Y qué contesta usted a los críticos que dicen que hay en curso en este momento procedimientos de extinción de dominio que conciernen a barcos, tengo entendido, de pesca y algunos vehículos, buses que transportaban a gente ilegal o lo que fuera, que son procesos donde no hay prueba de una responsabilidad de los dueños de aquello que se pretende extinguir? Pues me alegra mucho que tengan esa idea, en principio, porque son procesos que están en curso. Yo no sé cómo va a ser el resultado en la sentencia. Y si ellos tienen esa idea, que esta ha sido, digamos, un pedido de la Fiscalía dentro de un ámbito en el que no es extinguible, para eso está elevar el nivel. Eso es lo que hemos pedido nosotros. Elevemos el nivel de esta conversación. Nosotros no nos oponemos a que se modifique la ley. Por ejemplo, es del caso hablar de salvaguardas. Las salvaguardas son las garantías y entonces allí, si realmente barcos, transportistas o cualquier otra persona que considere que ha estado en un ámbito de buena fe y de licitud o de desconocimiento de lo que se hizo con su bien dentro del delito, es del caso que se hable de salvaguardas, que presenten una de salvaguarda que están en la ley. Eso, por ejemplo, nosotros, tanto la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría, hemos enviado textos sustitutorios y hemos pedido. Nosotros no nos oponemos a que se modifique la ley. Toda ley es perfectible, pero debemos hacerlo por las razones que correspondan y preguntándole a las personas que tienen que ver con el asunto. A los jueces no se nos ha preguntado, no se nos ha invitado a las mesas de trabajo del Congreso. Entonces, yo no entiendo de dónde sacan la información, no nos ha pedido estadísticas. Muy bien, doctor Luján, manténganos por favor informados de esto. Ha sido usted claro en la gravedad que puede tener una ley laxa, porque favorecerá actividades criminales por una parte y nos expone a aparecer en unas listas que perjudicarán la confianza en la inversión en nuestro país. Y lo que hemos concluido, lo que nos dice usted, manténganos informados, por favor. Es un tema polémico, hay quienes no piensan como usted, pero hemos tratado acá de darle la palabra a punto de vista opuesto. Muchísimas gracias por su presencia, muy buenos días. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Gracias, doctor. Si me permite, solo unos segundos nada más. Quería agradecerles y además señalarles. El Poder Judicial tiene limitadas posibilidades de entrar a tallar en esto. Pero si nosotros realmente nos damos cuenta, ¿no? Los pocos esfuerzos que hacemos, estamos en unidades de flagrancia intentando hacerlo, la señora presidenta, y extinción de dominio, ¿no? La doctora Tello Guilardi ha salido incluso a explicar esto. Y eso es lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es quitarle el dinero al delincuente para que esto no siga. Ya es momento, yo les pido, reflexionen todos y nos demos cuenta que el enemigo está al otro lado, es la delincuencia. Ya basta de, entre las instituciones que tenemos que sacar la cara por el país y los derechos, enfrentarnos inútilmente. Muy bien. Muchísimas gracias. De esa reflexión final suya. Muy buenos días, juez Manuel Luján Túpez, responsable del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio en el Poder Judicial. Muy buenos días. Hacemos una pausa.